Muy buenos días, deseamos que todos estén bien en la voluntad del Señor y que en este primer día de la semana podamos seguir meditando en la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. Y para ayudar en eso quisiéramos leer en Hebreos capítulo 10 y el versículo 5. Él dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Deseando que el Señor siga añadiendo bendiciones con la lectura de su palabra. Amén. Hermanos, la lectura que tenemos por delante es por demás bastante solemne, ya que nos habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de lo que realmente significó para Él y para Dios el sacrificio por nuestros pecados. En el contexto, el escritor a los Hebreos está explicando la superioridad del sacrificio de Cristo con respecto a los sacrificios que hacían los israelitas en la antigüedad. Sabemos por las Escrituras que Dios había así establecido para Israel una cantidad de ritos y de sacrificios como condición para que ellos pudieran acercarse a Dios. Era toda una... Por eso el escritor explica acá de que ellos tributaban cultos según la ley y que realmente lo que había sucedido era que por el pecado de Israel, por su propia maldad, ellos habían pervertido estos ritos y como leemos en Malaquías, se habían hecho desagradables delante de Dios, porque ofrecían cosas imperfectas, porque no estaban cumpliendo con la intencionalidad con la cual Dios había establecido esto. Y habían convertido todos estos ritos que debían ser agradables a Dios en algo totalmente lo contrario, algo que era abominable. Y llegó así el momento en el cual Dios hace manifiesto que tales sacrificios no le agradan. Y que Él ya había dado a conocer a los suyos de que estos sacrificios eran así sombras de lo verdadero, que todo señalaba a la persona de Cristo, a la obra que Él iba a hacer en la cruz, la ofrenda por nuestros pecados. Pero sin embargo, de manera voluntaria, los israelitas ignoraron esto y en vez de considerar aquel sacrificio mirando a través de él a la persona del Señor Jesucristo, ellos lo hacían con un fastidio, con un desdén que llegó a ser percibido por Dios como algo totalmente abominable. Sin embargo, el versículo que hemos leído, aunque son palabras que leemos en el Antiguo Testamento expresadas por David, corresponden de una manera exacta a la bendita persona del Señor Jesucristo. Y el escritor aquí es enfático al decir, el Espíritu Santo, que los sacrificios que Israel ofreció en el pasado, de sangre, de toros, de machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Y añade algo más, no eran agradables a Dios. Y es por eso que se hizo necesario que Dios mismo entregase su cordero, así como fue señalado por Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estas palabras aquí nos hablan acerca de eso. El Señor entrando en el mundo dice,
Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo era la preparación de su cuerpo para la ofrenda de nuestros pecados. Era Dios proveyéndose para sí del Cordero que Él mismo iba a ofrecer como expiación por los pecados del pueblo, por los pecados del mundo. Y realmente es maravilloso porque aquí nosotros leemos que el Señor va a entregarse de manera voluntaria. La palabra ofrenda significa un don que se entrega con la intención de agradar a aquel a que se le está dando. En el caso de Dios, la ofrenda era aquel presente que se le traía a Él de una manera voluntaria con la intención de agradar su corazón. Y era por eso que el ofrendante debía procurar que lo que él iba a ofrecer fuera lo más valioso, lo más precioso, lo mejor de sí. Sin embargo, Dios, más que mirar como tal la ofrenda, miraba el corazón y la intención con la cual era ofrecida. Porque por muy humilde que llegara a ser un presente que se le ofreciese a Dios, si venía de un corazón sincero, de un corazón limpio, para Dios era agradable. O si era ofrenda por el pecado, debía proceder de un corazón genuinamente arrepentido. Cosa que Israel no cumplía en sus rituales y por eso sus sacrificios no eran agradables. Pero aquí lo maravilloso es que el Cristo, ofreciéndose a sí mismo, Él viene para dar lo más sublime de los cielos, lo más grande, su misma persona. Por eso dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Si la ofrenda se refiere a ese presente que se ofrece, que se entrega para agradar a Dios, sacrificio se refiere al proceso que va a ocurrir con esa ofrenda. Cuando la ofrenda pasa por el proceso de ser quemada, o cuando era de cereales, o por el proceso de morir, de derramar la sangre y ser puesta también al fuego sobre el altar, ya entonces esa ofrenda pasaba a ser un sacrificio. Y era, en el caso de la expiación por el pecado, era demandado por Dios que para la remisión del pecado debía haber derramamiento de sangre. Por eso era que la ofrenda de Abel fue agradable a Dios y la de Caín no. No solamente porque Abel era agradable, porque dice que vio Dios a Abel y su ofrenda. Dios estaba mirando el corazón y la intención con la cual Abel estaba ofreciendo. Y también porque su ofrenda era conforme al designio de Dios. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Abel ofreció de lo mejor de sus corderos, de sus ovejas, y derramó esa sangre en sacrificio por el pecado, o en expiación por el pecado. No así Caín. Por eso su ofrenda no fue agradable. Sin embargo, en la persona del Señor Jesucristo, realmente era su propio cuerpo ofrecido, su sangre derramada en sacrificio por nuestros pecados. Él se estaba ofreciendo la ofrenda, pero Él, como el Cordero de Dios, tenía que ser muerto, tenía que ser su sangre derramada y su alma pasada por el fuego de la ira de Dios, porque esa ofrenda era un sacrificio por el pecado, sacrificio superior a todos los sacrificios del pasado,
porque la sangre derramada de Cristo era mejor que la sangre de los toros y de los machos cabríos, porque esa sangre no podía quitar el pecado. Pero Cristo y la sangre derramada por el Señor Jesucristo quitó una vez y para siempre el pecado de en medio. Y entonces dice el versículo: holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Esa misma ofrenda que se convertían en un sacrificio venía a ser holocausto y expiación. Holocausto tiene que ver con la acción de lo que la ofrenda misma traía. Tenía que quemarse todo. Lo que se ofrecía tenía que quemarse todo. La palabra holocausto significa, entre muchos de sus significados, lo que asciende, lo que es quemado. Y la idea allí es eso que se quemaba en el altar y que ese humo ascendía a la presencia de Dios y le era agradable. Y eso fue el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Fue agradable al Padre. Él quedó satisfecho cuando aquel sacrificio fue consumado. La justicia de Dios quedó satisfecha. Realmente el Señor Jesucristo fue el holocausto por nuestros pecados. Él, cual ofrenda ofrecida en el altar de la cruz, fue así entregado o se entregó a sí mismo por completo. Todo Él, como se hacía en el holocausto, la víctima completa, su grosura, su cuerpo, todo, allí colocado sobre el altar, entregado sin reserva, y entonces encendido para que fuese consumido por completo. Y aquel humo ascendiendo a los cielos, dando a entender que era aceptada como ofrenda agradable a Dios, satisfacía el corazón de Dios. Pero también se expresa de esta ofrenda como expiación por el pecado. Eso tiene que ver con el resultado, porque la palabra expiar es quitar. Y cuando habla de la expiación del pecado es quitar la culpa del pecado. Y eso fue el resultado que tuvo la ofrenda de Cristo en la cruz a nuestro favor. Él quitó la culpa de nuestros pecados. Nos ha santificado. Con un solo sacrificio, el Señor Jesucristo pudo quitar para siempre la culpa de nuestros pecados. Hacer perfecto para siempre a los santificados. Qué maravillosa esta ofrenda, la ofrenda del cuerpo, de la sangre de Cristo, con la cual hemos alcanzado nosotros el perdón de nuestros pecados, la remisión. Como dice allí, haré pacto con ellos a través de esta sangre derramada, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión, no hay más ofrenda por el pecado. Alabamos a Dios en esta mañana, honramos y glorificamos su nombre, porque Él estuvo dispuesto a ofrecer su cordero en ofrenda y sacrificio, holocausto y expiación por nuestros pecados. Que el Señor nos siga ayudando a meditar en ello, el valor de esa obra que el Señor hizo a nuestro favor, la ofrenda por nuestros pecados. Amén.